Pues vamos directamente con la información importante. Hoy la presidenta de la República firmó un decreto con el cual su gobierno promete transparencia total en la información pública. El plan incluye actualizar mensualmente los contratos y ampliar los datos sobre auditorías y filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, parte de esta información ya debía ser pública por ley. Expertos advierten que el verdadero cambio dependerá del cumplimiento. Con uno, Julio Sánchez informa. Porque aunque... Con un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno promete transparencia total. Ya no lo dejamos a criterio del servidor público. Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente. Ordena actualizar mensualmente y no trimestralmente los contratos públicos y ampliar la información disponible sobre auditorías y filiales de Pemex y CFE. Se van a agregar a la información que se publica Pemex también todos los informes ante las agencias extranjeras, estados financieros, gobierno corporativo de todas las filiales, cómo funcionan las filiales, sus políticas de operación y los contratos. Sin embargo, la ley ya obligaba a publicar contratos, licitaciones y resultados de auditorías. Además, enviará al Congreso una reforma para modificar las actuales causales de reserva de información. Actualmente se tienen en las fracciones 17 reservas, se va a hacer una simplificación y será expresamente nada más lo de interés público y seguridad nacional. Excomisionados del extinto INAI cuestionan el alcance del anuncio y advierten que el verdadero cambio deberá demostrarse en el cumplimiento. Con uno, Julio Sánchez. Sin embargo, para especialistas en transparencia, lo que anuncia el gobierno federal no tiene nada de nuevo. Dice que son obligaciones que están en la Constitución desde hace 20 años. Por eso advierten que el decreto firmado hoy en Palacio sabe más a una dádiva que a un verdadero cambio, pues la información que ahora se promete transparentar debió ser pública desde siempre. Con uno, Agustín Velasco informa. Vemos que hablan de la máxima publicidad, pero la máxima publicidad siempre ha existido, o sea, no necesita decretos. El principio de máxima publicidad en el derecho de acceso a la información está establecido en la Constitución desde hace 20 años. Y al final este decreto pues no es distinto, ni adicional, ni genera información nueva a la que está en la ley general. El decreto presidencial para que, de manera proactiva, la información del gobierno sea más transparente y accesible, no contiene nada adicional a lo establecido en la Ley General de Transparencia, aprobada y publicada por el actual gobierno en marzo de 2025. Pues eso es transparencia proactiva y también ya existía. Aquí la pregunta y el desconcierto es ¿qué se pretende o pretendía con esta narrativa? Esta política de transparencia proactiva ya se viene implementando desde hace muchos años, o sea, no es nueva. Incluso, con la nueva ley general, el decreto solo tendría alcance en el Poder Ejecutivo y no impacta en el Legislativo ni en el Judicial. Probablemente podría ser hacia aquellas entidades que tradicionalmente no garantizan información, a pesar de que existe la obligación de hacerlo, ¿no? Como por ejemplo Pemex, que Pemex normalmente no transparenta los contratos como tendría que hacerlo, o la Sedena, ¿no? Las especialistas consideran que lo relevante vendrá con la reforma para reducir las causales de reserva, causales que en 2025 fueron aumentadas por esta misma administración que hoy promete simplificarlas. Por ejemplo, hay una nueva que se llama Paz Social, que queda discrecional. Paz Social, pues todo el mundo se puede ir por ahí. Interés del Estado. Y esperan que se respeten otros conceptos establecidos en la ley, que no se puede clasificar la totalidad de la información y que para cumplir no se requieren invitaciones o decretos presidenciales. La obligación de que se generen versiones públicas. Pero te repito, eso ya está, o sea, eso es parte del derecho de acceso a la información. Hay una ley donde dice que el presidente municipal, el gobernador, la gobernadora, el regidor, la presidenta, cualquier servidor público en este país que ejerza recursos públicos debe de estar informando. Con 1, Agustín Velasco.
Bueno, pues sí, debo comentarle justamente que el gobierno que desapareció al órgano autónomo de transparencia, pues hoy está firmando un decreto para garantizar precisamente la transparencia. Es decir, sigue habiendo un elefante en la sala. ¿Por qué debe haber más transparencia bajo un órgano subordinado a la Secretaría Anticorrupción, la de Raquel Buenrostro, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que bajo uno constitucionalmente autónomo como era el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Dejar la transparencia en manos del Poder Ejecutivo es como pedirle al perro que cuide la carnicería. Vamos con María Amparo Casar, con el juicio de amparo. Buenas noches, María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, una disculpa a ti y al auditorio. Se acaba de ir la luz, estaba a cuadro y se fue la luz en mi edificio. ¿Estás en Cuba o dónde estás? Bien bajado ese balón. Pepe, pues con esta noticia de hoy en la mañana del decreto estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijiste al inicio. Aquí se trata, pues otra vez, otra ley, otro decreto, otro reglamento, otros lineamientos y nada se cumple. Creo que si realmente estuviese este gobierno comprometido con la transparencia, lo que tendría que hacer es regresar al INAI, volverlo a establecer con toda y su autonomía y que fuera el garante de ese derecho que se inscribió desde el 2006, que es el derecho a tener la información del gobierno. Yo quiero decirte una cosa, Pepe, por un estudio que hicimos en Mexicanos contra la Corrupción sobre transparencia, y te puedo decir que de cada 10 páginas de eso que conocemos, bueno, el público y los especialistas, como las páginas gubernamentales hacienda.gov.mx, secretariagobernación.gov.mx, Poder Legislativo, etcétera, de las 7 de cada 10 páginas estaban o desactualizadas o simplemente ya no existían. Eso ocurrió en el sexenio de López Obrador. Cuando llega Claudia Sheinbaum, tal y como lo dijo aquel 5 de febrero del 2024, desapareció los órganos autónomos. Si hubiera una verdadera intención de transparentar y que tuviéramos acceso a la información los ciudadanos, regresarían, como te digo, el reglamento interno del INAI, se restablecerían todos los INAIs estatales y los 8,000 PP, hay 8,000 sujetos obligados, porque uno nada más piensa en las dependencias del gobierno, también son sindicatos, ¿sí? También son partidos políticos, bueno, y desde luego todos los estados. Entonces, como bien dice tu entrevistada, estoy totalmente de acuerdo con ella, este decreto solamente es para el Ejecutivo, número uno. ¿Qué hacemos con las obligaciones de transparencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del resto de los gobiernos estatales? Nos nulificaron ese derecho a través de quitar al árbitro y pues estamos en una total indefensión en términos de poder acceder a esa transparencia que hoy nos presumen en la mañanera. Pues sí, además se argumenta en la tribuna de la presidenta de la República, ella misma argumentó que, recordando el INAI, ¿no? Dijo que ese organismo tenía que haber desaparecido porque estaba infestado de corrupción. De corrupción. Uno pregunta, no sé si de manera demasiado inocente, pero caray, si está infestado de corrupción, ¿por qué no se procede contra los consejeros ciudadanos del INAI? Los consejeros del INAI, los que pasaron por ese instituto. ¿Por qué tiene que decir la presidenta que estaba infestado de corrupción? Si estaba infestado de corrupción, pues sí. ¿Y dónde están los culpables? Tienes toda la razón. Entonces estarían, si fuese el caso, se les habría abierto una carpeta de investigación y estaría o en curso o hubiesen sido procesados los consejeros que estuvieron acusados de corrupción. Lo que yo te digo es que como herramienta
del ciudadano, del periodista, del activista, la Plataforma Nacional de Transparencia era, con algunas fallas y lo que quieras, era un instrumento indispensable para la rendición de cuentas de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno. Y desde que llegó López Obrador, bueno, o desde que desapareció el INAI, ese derecho simplemente no puede ser ejercido. Tú imagínate que yo pido a la Secretaría de la Defensa o a la Secretaría de Gobernación una información de quiénes son sus empleados, cuánto ganan, cuándo se ven sus contratos, etcétera. Te dicen, no tenemos esa información. Al INAI y le decía, oye, me está negando esto. Ahora voy ante la misma gobernación y si me vuelve a decir que no, me tengo que pagar un abogado, Pepe, para establecer un litigio y hacer valer el artículo 6º de la Constitución. De ese tamaño es el atropello que nos hicieron, Pepe. Pues gracias por el comentario, María Amparo. Siempre bien recibido los martes, no te preocupes, ya tú nos iluminaste, aunque no tuvieras luz. No tengo luz. Muchas gracias, Pepe, y una disculpa. No tengas cuidado. Gracias, la doctora María Amparo Casar, el juicio de amparo.